11:24, noticias que les ampliamos más tarde. Ahora es el momento de hablar, como cada martes, de ciencia. Hoy nos adentramos en el mundo de la física aplicada. No se asusten, porque sin que nos demos cuenta, en nuestro día a día está muy presente. María José Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues sí, vamos a hablar de física, de esto que muchas veces es abstracto, muchas no, la mayoría. Es algo muy abstracto que cuesta trabajo entender, pero hoy tenemos la suerte que nos acompaña en el estudio Miguel Ortuño. Él es catedrático de física aplicada de la Universidad de Murcia y uno de los grandes divulgadores en la materia, con lo cual de su mano vamos a conocer algunos puntos muy interesantes. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, Miguel, vamos a hablar de superconductores, que es una de las líneas de trabajo en las que está trabajando el grupo de investigación en la Universidad de Murcia, pero ¿qué son los superconductores? Superconductores son materiales en los que a muy bajas temperaturas los electrones se aparean y entonces conducen sin resistencia, o sea, pueden llevar muchas. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, pero el problema es que solo los dominamos bien a muy bajas temperaturas. Entonces, una gran línea de investigación es tratar de conseguir que tengan esa propiedad superconductora a altas temperaturas. Eso haría que los trenes magnéticos fueran los que siempre usáramos. Eso cambiaría la tecnología actual totalmente. Eso es, porque ¿qué aplicaciones reales, además de los trenes que nos estás comentando, también en ordenadores, no? No, en los ordenadores el uso aún está muy restringido, pero digamos, el problema es que la temperatura es muy baja, con lo cual ahora mismo las aplicaciones que uno ve son muy pocas, pero por ejemplo los aparatos de resonancia magnética los llevan superconductores, pero si digamos el impacto de masa sería tremendo si se consigue en alta temperatura, entonces eso es lo que estamos estudiando nosotros. Es una investigación que, bueno, hace tiempo que se conocen los superconductores y hay físicos en todo el mundo investigando sobre ellos, porque realmente el interés, como dices, es enorme, o sea, estáis todos trabajando ahí por conseguir unos resultados que luego podamos ver en una aplicación directa, y esto es, Marienka, lo que hablamos muchas veces, ciencia básica, ¿no? Esas investigaciones que se hacen sin saber muy bien dónde nos llevan, con la esperanza de que algún día tengan resultados. Sí, efectivamente, lo que nosotros hacemos es ciencia puramente básica, pero sabemos que, que son temas muy importantes que de salir adelante pues tendrían un impacto tremendo, pero claro, a décadas vista. Y luego, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que están colaborando con un grupo de una universidad francesa en París. Este grupo ya ha llevado a cabo experimentos con superconductores, pero no saben cómo explicarlos. Es decir, han estado trabajando con ellos y ahora tienen que buscar una explicación teórica a eso, y eso es lo que estáis haciendo. Sí, correcto. Nosotros somos especialistas en la parte aislante. Entonces, para poder hacer que los superconductores actúen a alta temperatura es temperatura ordinaria, que normalmente actúan a 200 grados bajo cero. Entonces, para poder que a temperatura ambiente funcionen, hay que ver cómo se comportan cuando se introduce desorden, y ahí es donde nosotros somos especialistas. Entonces, las curvas que hemos tenido no las saben interpretar y nosotros a través de simulaciones estamos ayudando y vamos a hacer pronto un artículo conjunto. ¿Con qué otro tipo de materiales están trabajando desde la universidad? Pues otra línea que ahora mismo bastante, en la que trabajamos bastante, es aislantes topológicos. Esos se podrían aplicar en ordenadores cuánticos. Entonces ahí de nuevo eso es un reto ahí de una magnitud tremenda, porque es muy difícil hacer un ordenador cuántico. Si funciona, revolucionará todo también, porque entre otras cosas toda la seguridad de las comunicaciones con los bancos o militares o otros estaría en entredicho, porque el ordenador cuántico sería capaz de desencriptar todas las claves que usamos hoy en día. Y una de las grandes posibilidades, no se sabe qué tecnología es mejor pero una de las más que cada vez tiene más posibilidades son los aislantes topológicos, que son materiales que dentro son aislantes, pero por fuera, por la superficie, tienen estados, y esos estados se llaman topológicos porque están protegidos frente a las perturbaciones, y eso hace que le dé la estabilidad suficiente para poder hacer ordenadores con ellos. Bueno. Estamos hablando de materiales con unas características muy concretas, tanto estos últimos como los superconductores. Miguel, yo me planteo, ¿cómo se descubren este tipo de materiales? ¿Alguien un día está haciendo ciencia y tiene un eureka? ¿O se trabaja para crearlos? ¿De dónde surgen? Porque decía, los superconductores funcionan a menos 200 grados. ¿Quién un día se dio cuenta
de que eso estaba ocurriendo. ¿Cómo se llevan a cabo estas investigaciones científicas? No, hay laboratorios que ven eso sistemáticamente. Eso se descubrió accidentalmente, pero se descubrió la superconductividad a principios del siglo XX en Holanda, y fue por uno que estaba trabajando en hacer criostatos, o sea, aparatos que enfriaran lo máximo posible. Y entonces se dio cuenta que al estudiar cómo conducían metales, que de repente había un cambio brusco y ya no tenían resistencia los metales, se hacían superconductores. O sea, fue por accidente, pero muchos de los descubrimientos son así por accidente. Detrás de todo esto hay un gran equipo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos ordenadores y bastante personal trabajando en ellos. Sí. Son investigaciones, las de la física, que no se hacen en laboratorios utilizando como probetas, como estamos ¿no? acostumbrados. Sí. Son también de estos científicos que trabajan mucho con ordenadores, con cálculos matemáticos, que están ahí haciendo números, ¿no? Y es lo que decíamos, un equipo en París que hace un experimento que no sabe explicar y luego vienen ellos y dicen, no, esto ocurre porque así, y determinan las fórmulas, ¿no? También mucho las matemáticas tienen un papel importante y desde luego la física al final son equipos multidisciplinares. Sí, correcto. El equipo con el que colaboramos de París ahora mismo consiguen de las temperaturas más bajas del mundo, o sea, menos 273 grados, que no hay que medirlo así, sino que hay que medirlo desde el cero absoluto. Entonces ellos consiguen milésimas de grado absoluto, o sea, bueno, están de récord y entonces, bueno, nosotros pues estamos orgullosos de que hayan contado con nosotros para simular lo que ellos hacen y tratar de interpretarlo entre todos. Bueno, pues como curiosidad, para ir terminando, Marienka, hay que decir que Miguel Ortuño tradujo al castellano, también tiene tiempo para traducir libros, la historia del tiempo de Stephen Hawking. Así que es pues uno de los grandes divulgadores, como digo, que tenemos aquí en la región de Murcia, y además estuvo trabajando, pues no codo con Stephen Hawking, pero sí con investigadores de su universidad y muy cerca de él, y bueno, pues tuvo la oportunidad de que yo me imagino que sería una experiencia. Conocerlo, ¿no? Sí, cuando yo hice el doctorado en Cambridge, hace ya 40 años o algo así, y entonces muchos sábados coincidíamos y comíamos juntos en el centro graduado de Cambridge. Qué pasada, ¿no? Sí. De todas formas, entonces era imposible, él no tenía el sintetizador, era imposible comunicarse con él. O sea, él tenía un traductor inglés nativo y siempre era a través suyo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ortuño. Seguiremos los pasos de todo lo que se haga desde la universidad, que no es poco. Un placer. Y gracias por acercarnos esta física aplicada a los superconductores. Gracias. Un placer. María José, nosotros, como siempre, vamos a ver la agenda científica, pues que, como siempre decimos, viene cargada de eventos. Fíjate. Primera semana de noviembre con actos donde la ciencia es la principal protagonista. Hasta el 31 de marzo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro, una muestra dedicada al famoso escapista en la que se combinan ilusionismo y explicaciones científicas. Mañana, en el Salón de Actos de la Fundación Caja del Mediterráneo, el doctor Vicente Vicente interviene en la 5ª sesión del ciclo La medicina en la pintura. Hasta el 8 de noviembre en la Biblioteca Regional se puede visitar la exposición Expediente Instagram, una exposición que muestra y revela cómo coquetear con la red. El viernes 9 a las 7:30 vuelve el ciclo Cienza a la Biblioteca Regional de Murcia. La invitada de esta sesión será la matemática y divulgadora Clara Grima. El próximo sábado 10 de noviembre en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia tendrá lugar el 5º aniversario de la Asociación de Divulgación Científica de la región. El acto cuenta con diferentes charlas científicas a cargo de varios divulgadores junior. Y el domingo, la asociación organiza una visita al yacimiento arqueológico El Molinete de Cartagena, guiada por la codirectora de excavaciones María José Madrid. Hasta el 13 de enero, Arco acoge la exposición Ciencia frente al expolio, las campañas en el yacimiento de Nuestra Señora de las Mercedes, una muestra que presenta por primera vez piezas extraídas en las campañas de excavación llevadas a cabo por este museo. El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena expone la muestra Más que cuevas, arte rupestre y arqueología en el Cañón de Almadenes, donde se reúne un centenar de piezas que invitan a adentrarse en este paisaje.
Todos los sábados y domingos a las 12 del mediodía en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se celebra una sesión de planetario infantil. Este fin de semana estará dedicada a topos. Y según vamos hablando de cosas muy interesantes, el Big Data es un término pues que se usa mucho, pero que no se sabe muy bien qué es. Su uso está cada vez más extendido y las empresas apuestan por la gestión de grandes datos para optimizar sus negocios. Y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana en este ratito del Info, ¿no? Pues sí, lo has explicado fenomenal. Vamos a hablar de Big Data y lo vamos a hacer con Germán Sancho, que es el director del CENTIC, del Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Igualmente. Ya hablamos con él en otra ocasión sobre Internet de las cosas, pero vamos a repasar un poquito ese término también, porque de ahí viene precisamente que luego tengamos el Big Data, esa gran cantidad de datos, ¿no? Esos sensores. Sí, efectivamente. Bueno, el Big Data mejor dicho, es ciencia de datos. Lo que pasa es que ciencia de datos suena peor que Big Data, por eso se usa más el término Big Data. Pero Big Data consiste en la recolección de datos de donde sean, ¿no? Las fuentes pueden ser múltiples y una de ellas, y muy importante, es Internet de las cosas. Es decir, sensorizamos las cosas, máquinas, objetos, etcétera, y de todo eso obtenemos datos. Bien, ese es el primer paso. Obtenemos los datos que sirven para un primer control. Pero esos datos, a su vez, te pueden aportar mucha información. Pero para obtener esa información es donde entramos en lo que se llama Big Data, que es el análisis, con ya algoritmos relativamente complicados, de estadísticas, etcétera, que son capaces sobre millones, trillones, lo que tú quieras, de millones de información, obtener información útil, de utilidad, para predecir eventos futuros, posiblemente. ¿Y por qué es tan importante para las empresas, especialmente? Sí, pues por la cantidad de aplicativos que tiene. Los algoritmos son muy variados y pueden utilizarse para un montón de cosas. Y sobre todo sirven para que las empresas sean, en lo que hacen, en distintos campos, sean mucho más efectivas y puedan obtener más éxito, más rentabilidad. Pueden hacer una tienda, por ejemplo, una fábrica, por ejemplo, que produce prendas de vestir, pues con el Big Data podría digamos, predecir, entre comillas, es decir, tener una cierta probabilidad de qué tendencias se van a llevar para la temporada siguiente. Por lo tanto, en colores, tipos de prendas, etcétera. Con esa información puede predecir la producción y hacer una producción que tiene una cierta seguridad, bastante seguridad, de que va a ser bien recibida por el mercado y, por lo tanto, va a vender. Entonces, no se le va a quedar nada en el estocaje sin vender, por ejemplo. Esa es una aplicación, por ejemplo, ¿no? Para la industria, si queréis, cuento para la industria relacionado con lo nuestro y con lo que nosotros estamos trabajando de aplicación. Nosotros hemos trabajado en Internet de las Cosas. Tenemos ya con algunas empresas con las que colaboramos, tenemos sensorizadas máquinas y ahora con esa información lo que queremos es obtener patrones de funcionamiento de esas máquinas. Saber qué condiciones, por ejemplo, externas, temperaturas, tipo de día, condiciones de suministro eléctrico, por ejemplo, pueden influir en la producción, en la calidad de producción. También podemos analizar las máquinas e incluso llegar a predecir posibles roturas. Con lo cual, somos capaces de avisar a la empresa y decir, oye, cambia ahora esta pieza porque dentro de poco va a fallar y al fallar vas a tener un parón de la máquina que no esperabas y por lo tanto va a detener tu producción. Si lo haces antes, un tiempo de descanso o algo de esto, ya la máquina no tendrá esa rotura y por lo tanto podrá seguir funcionando de forma continua. Hoy en día vivimos en el mundo de las comunicaciones y en el mundo de la información. Estamos en ese momento en el que de todos sitios, como bien decía, se recogen datos y luego hay que trabajarlos, pero esto es algo muy reciente. ¿Han aparecido profesionales o nuevas profesiones en torno a este sector para, por ejemplo, el tratamiento de datos? Sí, efectivamente, se le llama científico de datos, que la disciplina es ciencia de datos, y efectivamente ahora, hoy por hoy, es uno de los perfiles en el mundo de la tecnología de los más demandados y de los mejores pagados, todo hay que decirlo también. De los más difíciles también de encontrar, sí, claro, ¿no? Claro. Bueno, el de ciencia de datos se dice que es el estadístico que más sabe de informática y el informático que más sabe de estadística. O sea, es una mezcla de los dos con un buen nivel. Entonces, por eso es un poco complicado tener los conocimientos, pero vamos,
cuestión de trabajo y hacerse con esas capacidades, ¿no? Y entonces, pues, es sin duda un gran futuro para todos los jóvenes que estén interesados en el mundo de la estadística e informática, pues que sepan que de ahí, en un futuro, se prevé una gran eclosión de este tipo de modelos de trabajo, porque hoy por hoy no hacen nada más que continuamente encontrar nuevas aplicaciones de Big Data. Esas aplicaciones hay que llevarlas a cabo, hay que difundirlas en todas las empresas y para eso se necesitan precisamente profesionales, ¿no? Porque las máquinas no ayudan mucho, pero al final siempre habrá un profesional que esté programando, utilizando las herramientas, descubriendo nuevos algoritmos, etcétera. ¿Y qué aportáis desde el CENTIC? Bueno, pues, ¿Cuál es vuestro papel? Sí, nuestro papel es impulsar. Digamos que nosotros tenemos un doble papel, el impulsar en general la innovación entre nuestras empresas y en la medida que podamos también desarrollar líneas tecnológicas para esos productos o proyectos que hagamos, divulgarlos también o ofrecérselos a nuestras empresas, ¿no? Entonces, en este campo, como he dicho, uno de los campos que estamos trabajando es la continuidad de nuestra línea de IoT, que es lo que acabo de continuar, y otro también con un producto que tenemos, que también comentamos aquí, de gamificación. Pues estamos, siguiente paso de gamificación que usamos mucho en las redes sociales, es obtener información valiosa de todo lo que el público, usuarios, etcétera, clientes, aportan en las redes sociales, analizar qué comentarios hacen, etcétera, y sobre eso, y con algoritmos de Big Data, pues obtener información de utilidad para el cliente que use esa gamificación. ¿Y las empresas cómo toman esta información cuando les decís, oye, que el Big Data os puede beneficiar de esta manera, puede tener estas aplicaciones? ¿Lo entienden o todavía hoy cuesta un poquito que se actualicen en esta materia? Pues es como todo, ¿no? O sea, al principio cuesta, están viendo, están interesados, saben que el esfuerzo de transformación es relativamente importante. Entonces, claro, una empresa, sobre todo las pymes, las que nosotros trabajamos, están más en el día a día que en otras cosas de futuro. Pero ahí estamos nosotros precisamente para darles ese pequeño empujón, para animarles, para hacerles ver lo que va a venir y, en cierta forma, ver las dificultades que tienen para integrar esas tecnologías y buscar la mejor forma para que les sea lo más sencillo posible. Entonces, esa es nuestra labor. Entonces, las pymes están interesadas, o sea, no viven en otro mundo, viven en este y están interesadas. Lo que pasa es que, lógicamente, tienen que ir adaptando poco a poco, en la forma en que ellos pueden para mantener su negocio vivo, esas tecnologías, ¿no? Entonces, seguirán interesadas y en un futuro cada vez más tendremos en nuestras propias empresas demanda de perfiles de ciencia de datos. Germán Sánchez, un placer. Muchísimas gracias Muchas por estarlo aquí en las 7. Gracias. Nosotros no nos vamos a ir porque vamos a hablar también con la directora del Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia, pero lógicamente nuestra noticia de la semana es que quedan muy pocos días para que se celebre la Semana de la Ciencia y de la Paz. ¿En qué consiste esto? Estamos en esa semana, en realidad. Empezó el día 5, es decir... El día 10 es el día, ¿no? Sí, empezó ayer y esta semana, del 5 al 11, se celebra la Semana de la Paz y la Ciencia, de la Ciencia y la Paz, la Semana Internacional, que efectivamente el sábado día 10 es el día, solamente se genera esa fecha así como Día Internacional de la Ciencia y la Paz. Y lo que pretende esta semana, como suele suceder con las semanas internacionales y con los días señalados en el calendario, pues es promover esa relación entre ciencia y paz, porque ocurre mucho habitualmente, por desgracia, que se relacionan los avances científicos con la guerra. Con esos avances, pues al final se inventó la pólvora y se utilizó mal, se ha inventado la energía nuclear y se ha utilizado mal. Entonces, lo que se pretende un poquito es potenciar esa idea de que la ciencia también trabaja en beneficio de la humanidad y que en adelante pues lo pueda hacer todavía más, ¿no? Que miremos hacia la ciencia de manera positiva. Entonces, se ha creado esta semana por parte de la ONU en el año 88 para que todos tengamos esa conciencia, para que se hagan actividades de divulgación, para que los científicos también piensen en la ciencia de manera positiva y de alguna manera en general se cree ese espejo alrededor de la ciencia y la paz que sería lo que debería ser, ¿no? Que es una realidad y bueno, pues en eso se está trabajando esta semana. El sábado es el día, pero toda la semana, desde el día 5 ayer hasta el día 11, se van a potenciar estas actividades. No sabemos si parte de esas actividades se incluye dentro del Museo de la Ciencia y del Agua de la Ciudad de Murcia. Nosotros vamos a hablar con su directora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos con Maribel Parra. No sé si van a tener en cuenta o están teniendo en cuenta esta semana en el museo de alguna manera. Pues, ¿Hacen algún guiño? Imagino que sí, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos iniciado un trabajo de colaboración con la Fundación CEPAIN, que son, digamos, también están vecinos ahí en el barrio del Carmen. Queríamos también pues trabajar con nuestros vecinos, con nuestros convecinos.
y ellos han preparado para inaugurar un festival, para inaugurar la semana próxima, un festival intercultural con distintas asociaciones procedentes o que integran pues personas de otros países. Nos comentaron hace un par de semanas si queríamos colaborar, nos pareció bien y estamos trabajando en ello, es decir, estamos preparando una pequeña exposición que traeremos en la zona de la biblioteca del museo, porque tenemos pocos espacios. Vamos a utilizar esa zona de entrada del museo para hacer una exposición sobre instrumentos del mundo. De alguna manera, la interculturalidad, el conocer al otro, el ponerse, digamos, en el espíritu de la otra persona o colaborar con otras personas procedentes de otras nacionalidades, creo que también colaboramos de alguna manera en la paz, ¿no? En ese objetivo que tiene esta semana de Ciencia por la Paz. Y además tenéis una exposición que va a estar hasta el mes de marzo, que es ahora mismo el grueso de las novedades en el Museo de la Ciencia, y que está dedicada a Houdini y a la magia. Eso que siempre decimos, que la magia y la ciencia están un poco de contravez, pero no. Sí, eso parecía, porque en principio, bueno, teníamos muchas ganas de colaborar con la Fundación Telefónica porque produce exposiciones muy interesantes, tanto de ciencia como de cultura, de arte, y hasta la fecha pues no habíamos traído ninguna. Nos ofreció esta exposición sobre Houdini, que en principio dijimos, ¿y cómo va a tener esto que ver con la ciencia? Pues sí, la verdad es que los magos siempre han utilizado la ciencia para hacer sus trucos. Es decir, en la exposición se habla también de la ciencia que hay detrás de los trucos que utilizan los magos. De hecho, uno de los ámbitos expositivos está dedicado a la neurociencia. O sea, habla de esa gran figura, además, que es Houdini, además viene de la mano de un gran divulgador de la ciencia, como es Miguel Ángel Delgado. Tiene mucha ciencia, la magia, y desde luego la figura de Houdini es muy interesante para la gran mayoría del público que viene al museo, que son escolares, aunque por supuesto viene muchísimo público adulto en fines de semana y en tardes, pero para los escolares tiene mucho interés, porque pues era una persona muy trabajadora, que lo que hacía era, digamos, dedicar muchísimo tiempo, prepararse de forma concienzuda para hacer sus espectáculos de magia, y sobre todo pues era un gran atleta que dedicaba gran parte de horas de su día pues a la natación, al boxeo, al atletismo, para poder después realizar esos trucos como tirarse o sumergirse en un río de agua helada para después pues deshacer, digamos, esas cadenas que tenía y poder salir ante 60.000 personas que estaban viéndolo, ¿no? Nos parece interesante esa parte, digamos, de persona trabajadora que lo que hace es buscar la ciencia que hay detrás de los trucos de magia. Estamos viendo parte de esa exposición. ¿Qué es lo que más llama la atención, sobre todo a los escolares, una vez que han visto esta muestra? Bueno, claro, hay algunos aspectos de la muestra que les gusta mucho, ¿no? Pues esa camisa de fuerza, por ejemplo, es muy interesante, pero también esas imágenes en las que el mago hace desaparecer una elefanta, porque la muestra pues tiene desde grandes carteles que se utilizaban en la época, a principios del siglo XX, pero también cajas de las que se utilizaban para hacer trucos de magia también en esa época. Hay vídeos y alguno de esos es, por ejemplo, este vídeo en el que Houdini pues hace desaparecer delante de muchísima gente una elefanta. Imaginaros qué tamaño tiene una elefanta, ¿no? Qué trucos utiliza para que la gente piense que efectivamente desaparece de su vista. Y además de la exposición, habéis aprovechado en el museo para organizar una serie de actividades paralelas, talleres y un ciclo de conferencias que durante también todo el año se va a poder disfrutar allí en distintos horarios. Sí, y lo hemos iniciado este pasado mes de octubre y vamos a continuar hasta el mes de marzo realizando, por un lado, talleres de magia en familia, que los hacemos sobre todo en sábados. Bueno, hace poco estuvo Paula Artés, viene Matute Sen el 22 de diciembre para pues enseñarnos un poco de magia y esos trucos que hay detrás
de la magia. Por un lado, como decía, esos talleres de ciencia en familia y, en este caso, magia en familia, y por otro lado, un ciclo de conferencias sobre neurociencia. Es decir, para pues, hacer ver un poco cómo nos engaña de alguna manera nuestro cerebro, sobre todo a través de las ilusiones ópticas, etcétera, ¿no? Viene Salvador Martínez el 1 de diciembre, viene otra neurocientífica, Ana Luisa Gil, de la Universidad de Murcia, más adelante vendrá Trinidad, Herreros, en fin, toda una serie de conferencias, sobre todo relacionadas con la neurociencia. Bueno, esto, digamos, todo lo relacionado en torno a la exposición de Houdini. Pero no es lo único. Pero no es lo Eso es, porque el museo está abierto para las mentes inquietas, tanto grandes como pequeños, ¿no? Sí, efectivamente. Además, con la Asociación de Divulgación Científica, con la que colaboramos habitualmente, pues vamos a celebrar el próximo sábado su 5º aniversario. El 24 de noviembre iniciamos el ciclo Murcia Divulga, que lo tendremos también hasta mayo o junio del año próximo. Viene Alfred López, que tiene un blog que se llama El Listo que todo lo sabe, que bueno, ha sido premio Bitácoras, es muy interesante y hay muchos seguidores, miles de seguidores de ese blog. El 24 de noviembre, sábado, lo tendremos en el museo. Pues nosotros recordaremos todos los martes todo lo que tenéis preparado. Estamos siempre los domingos con ese planetario infantil, al que yo, por cierto, tengo muchas ganas de ir. Pero si quieren saber toda la programación del museo, aquí todos los martes, nosotros, María José y yo, les daremos cuenta de todo lo que tienen preparado para esta temporada, que no es poco. Muchísimas gracias, Maribel, por estar esta mañana con nosotros. María José, nosotros nos vemos